Cordial saludo, profesora Ateneri Delgado. Soy Laura Camila Ramespitia, estudiante del Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana. En esta oportunidad voy a exponer acerca del diseño universal de aprendizaje DUA. ¿Qué es y cómo surge el diseño universal de aprendizaje DUA? Bueno, el diseño universal de aprendizaje DUA es un enfoque de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de eliminar las barreras del aprendizaje en la población infantil. El DUA surge en la década de 1970, el cual fue propuesto e impulsado por el señor Ron Mace, quien desarrolló la idea de diseñar entornos y productos que fueran accesibles y utilizables por todas las personas sin importar sus habilidades, potencialidades o dificultades. Sin embargo, este concepto se ha extendido hacia el campo de la educación con el fin de crear unos entornos de aprendizaje más inclusivos que se adapten a las necesidades de los estudiantes. Dentro del campo de la educación encontramos dos referentes, como es el caso de la señora Annie Meyer, quien es experta en educación y psicóloga clínica, y el señor David Rose, quien es neuropsicólogo del desarrollo, quienes en el Centro de Tecnología Especial Aplicada CAST comienzan a fundamentar el DUA teniendo en cuenta los siguientes pilares. Tenemos el primer pilar, que es la neurociencia. Pues una de las bases importantes de la neurociencia es ver cómo funciona el cerebro y cómo aprenden los seres humanos. Pues esto permite fundamentar los avances de la neurociencia para el diseño universal de aprendizaje. También tenemos el pilar de la investigación educativa. Pues es muy importante, ya que si se quiere diseñar algo que sea útil, tenemos que conocer las dinámicas al interior de los centros educativos, en este caso en un aula de clase, en cuanto a cómo enseña el docente y cómo aprende el estudiante, para luego presentar una propuesta basada en estudios científicos. Finalmente tenemos el pilar de las tecnologías y de los medios digitales, pues estos contribuyen al fortalecimiento de habilidades de orden superior en el caso de las funciones ejecutivas, como por ejemplo la planificación, pues favorecen el aprendizaje, eliminando barreras en las personas con necesidades educativas especiales. Bueno, dentro del propósito, el DUA permite identificar las barreras y facilita, digamos que un sistema de apoyo que favorece la eliminación de esas barreras, tanto físicas como sensoriales, afectivas y cognitivas, promoviendo propuestas de enseñanza más inclusivas. También proporciona opciones para el interés, con propuestas diversas centradas en los intereses de la persona, proporcionando múltiples formas de representación, es decir, de qué manera, ¿sí?, o con qué estrategia yo llego al estudiante, ¿cierto?, para enseñar u orientar algún contenido, ¿ya? La acción y la expresión con el diseño de ambientes de aprendizaje ajustados y modificados de acuerdo al alumnado. Entonces, el propósito es la creación de un ambiente de aprendizaje más equitativo utilizando el diseño universal. El DUA presenta principios y pautas. Vamos a explicar cada uno de ellos. En cuanto a los principios, son 3 principios. El primero de ellos es el proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. Ese es el qué del aprendizaje. ¿Qué aprender? Este principio se centra en las múltiples formas de representación. Es decir,
la información o el contenido, ¿cierto? Haciendo posible pues que el estudiante, ¿sí?, tenga grandes opciones o formas para aprender, ¿sí?, ya que no todo el mundo aprende o procesa la información de la misma manera. Esta información deberá ser presentada al estudiante mediante diferentes estrategias, formatos, ¿sí?, teniendo en cuenta su capacidad de percepción, de comprensión. Es decir, que pues, este principio hace referencia a cómo presenta el docente los contenidos al estudiante. El segundo principio se llama proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, el cómo del aprendizaje o cómo aprender. Este segundo principio se basa en la existencia de diferentes formas para expresar lo que uno aprende. Por ello, el docente debe proporcionar múltiples formas de actuar, ¿sí?, de acción y de expresión que permitan como esa libre interacción con la información, ¿sí?, y que el estudiante pueda demostrar su aprendizaje de acuerdo a sus preferencias o capacidades. El tercer principio es proporcionar múltiples formas de implicación, el por qué el aprendizaje o por qué aprender. Este tercer principio está enfocado en la motivación y en el compromiso del estudiante, ¿sí? Para ello, se sugiere mantener el esfuerzo y la persistencia, ¿sí? Digamos que el docente tiene que armarse de diferentes formas para motivar, ¿cierto?, y estimular al alumno para que se asegure el compromiso, ¿sí?, despertar el interés, el entusiasmo y la curiosidad en ese estudiante por aprender. Y además tener en cuenta que el ser humano es muy emocional, entonces eh, tenemos que armarnos y aprovechar el poder de las emociones, ¿sí? Porque pues no es lo mismo un estudiante que no está motivado, que no está entusiasmado, ¿sí?, por aprender, a aquel que es impulsado, es motivado para aprender diferentes contenidos. Continuamos con rompiendo barreras, la importancia del diseño universal de aprendizaje en la educación inclusiva. Como primer punto tenemos la calidad, pues la inclusión educativa es un proceso que debe estar orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes, ¿ya? Esto teniendo en cuenta, obviamente, la flexibilidad, por ejemplo, en la programación de los contenidos, pues estos contenidos deben ser los mismos, ¿sí? Quizás se pueden de pronto simplificar, sin embargo, debemos buscar diferentes estrategias, ¿cierto? Recursos para poder llegar al estudiante, ¿sí?, con estos contenidos. También lograr una participación, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta la posibilidad de construir nuevos ambientes, nuevas experiencias y oportunidades de aprendizaje para que pues, los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar su identidad, su capacidad para afrontar su propia vida, fortalecer además sus habilidades y avanzar en su trayectoria escolar que permita un progreso, ¿sí?, un cumplimiento de metas, ¿sí? Y pues obviamente que superando todo este tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a la educación. Dentro del DUA se contemplan también herramientas tecnológicas para la educación inclusiva. Es decir, el DUA propone mm, que el docente
utilice o implemente diferentes herramientas o recursos. En este caso, por ejemplo, voy a mostrar un poco o hablarles un poquito de qué es Happy Keys, que es un recurso, una aplicación que combina el juego con el aprendizaje mediante actividades de ocio, puede ser en el ámbito educativo o en el ámbito familiar. Esta aplicación permite jugar teniendo en cuenta serpientes, escaleras. Esta aplicación está centrada en niños, digamos que niños en edades de la primera infancia o niños con necesidades educativas especiales. Y algo muy interesante y es que permite el aprendizaje de los colores, los números, las letras con dibujos muy llamativos y esta aplicación es descargable en español y pues es gratis, compatible con iPad, iPhone. Estas aplicaciones son muy atractivas para las personas con discapacidad o sin discapacidad, pues favorecen la inclusión. En cuanto a la reflexión crítica, nosotros los docentes debemos evaluar nuestra práctica pedagógica, ya que pues tenemos que tener en cuenta tres pilares que son el que enseñar, el cómo enseñar y el cómo evaluar, ¿sí? Para lograr un aprendizaje situado, esto teniendo en cuenta los lineamientos gubernamentales. En el caso de Colombia, existe el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, el Ministerio de Educación colombiano. El DUA tiene que estar, ¿sí?, mancomunado con la evaluación de los aprendizajes y tiene que ser el estudiante el protagonista, ¿sí?, de su propio proceso evaluativo. De acuerdo con la Masterclass Inclusión Educativa para el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales de Susana Tebar, eh, destaco cuatro pilares importantes. Es el caso de la responsabilidad social. Nosotros, los docentes, ¿sí?, debemos formarnos en el DUA, debemos conocer qué es el DUA, cuáles son sus objetivos, ¿sí?, debemos sensibilizarnos y debemos investigar. Eh, Debemos también atender a las necesidades. Como docentes, pues nosotros debemos asegurar la accesibilidad, ¿cierto?, a la educación. Debemos escoger las múltiples opciones de cómo gestionar estos procesos de enseñanza en el aula. Tenemos que conocer la diversidad que hay en el aula. En cuanto al modelo ecológico que propone Uri Bronfenbrenner, eh, pues él concibe al ser humano inmerso en unos sistemas, ¿sí? Entonces, en el microsistema, que es esa relación que existe entre los compañeros de clase, entre la familia, un mesosistema, que es las relaciones que se tejen alrededor del colegio, ¿sí?, la comunidad, y el macrosistema, que es el sistema que se da o se construye a través de la cultura, las costumbres y todo ese conjunto de componentes que intervienen, y obviamente pues que el estudiante está siendo influenciado, ¿cierto?, por el contexto. eh, y obviamente nosotros como docentes tenemos que valorar todos estos sistemas, ¿sí?, para poder, digamos que, eh, aplicar, ¿cierto?, una inclusión educativa de calidad. Y finalmente, nosotros debemos tener vocación y profesión, debemos sentir amor, gusto, actuar con profesionalismo y sobre todo porque estamos formando personas. Finalmente, las referencias que utilicé
Profesora Ateneri, muchísimas gracias, que esté muy bien.